La mañana de Juan Domingo. Nos encontramos con la compañera Patricia Izaza del grupo de sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura del proceso. Tu caso es conocido por mucha gente y también desconocido por mucha gente. Vos eras una chica muy joven, ¿militabas dónde? Yo militaba en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, Como los eh, chicos de la noche de los lápices. como las noches de los lápices. Nuestra experiencia, nuestro colectivo lo vivió antes. A nosotros nos tocó en la ciudad de Santa Fe, en vacaciones de julio. Comenzaron un 11 de julio con los primeros dos secuestros y terminaron el 30 de julio con mi secuestro. Luego abrieron otra tandita de secuestros en fines de agosto y principios de septiembre, donde inclusive llegaron a asesinar a una compañera en los mal llamados enfrentamientos, una compañera que fue circunstancialmente a una casa, entraron a esa casa, el dueño de casa se entrega abiertamente, sacan bandera blanca, salen con las manos en alto, ella se queda en el baño, entran y la rematan. O sea, esto fue la represión en la ciudad de Santa Fe, segundo cuerpo de ejército. Yo estuve 2 años y medio, más o menos, poco menos, eh, en 3 campos de concentración distintos, todos en la ciudad de Santa Fe. Y quiero hacer un link con el presente, algo que hablé ayer con Luciana Bertoia de Página 12, que está denunciando que uno de los responsables de todo esto que cuento, de los secuestros, de mi tortura, en mi caso personal y de otra compañera más, que ya lo hemos declarado, fue juzgado también, de nuestras violaciones, eh, cosa que por supuesto no solo nos pasó a nosotras dos, les pasó a mucha más gente, pero no todas las compañeras lo pueden contar y es respetable. El responsable de todo eso, el hacedor de todo eso, el tipo que tiene las manos manchadas de sangre, por ejemplo, el caso que contaba de Ana María Fonseca, eh, ese tipo se llama Eduardo Ramos y se reunió con gente, aparentemente con una diputada de La Libertad Avanza y con gente de la administración actual de Milei, eh, pidiendo su libertad. Está condenado, está multicondenado, justamente por todos estos crímenes y muchos otros más. eh, Participación, bueno, en secuestros, torturas, en estos falsos enfrentamientos. Digo falsos porque un enfrentamiento es algo casi duelar, ¿no? Un 1-1, un 10-10, un 50-50, ¿no? Más o menos. Estos eran proporcionales, eran 1 a 20 y ese uno a lo mejor tenía una 22. ¿No? Digo, para poner en contexto de que hablamos también cuando hablamos de todo esto, la Ustedes están dimensión de la familia. como todos los miembros que sufrieron el embate de la dictadura. Están estigmatizados como terroristas. ¿Por qué no nos contás un poco tu militancia de esa época? Bueno, interesantísima la pregunta. La militancia mía personal era ser parte de la UES. Yo era delegada de mi curso. La escuela tenía una estructura donde todos los cursos tenían que tener un delegado y eso a la vez se organizaba porque éramos 7 cursos, una escuela industrial con acceso directo a la universidad como la Nacional Buenos Aires y con ingreso muy complicado y así una escuela muy deseada para ir, entrar, formarse y recibirse de técnicos, químicos, mecánicos, eléctricos y constructores, que era mi caso. En ese marco teníamos
delegados, uno por curso, y a la vez uno de esos 7, uno representaba cada año. ¿Para qué? Para intermediar con las distintas autoridades que fuese necesario. Si había un problema con los docentes, se intermediaba con los docentes, si no, si había un reclamo administrativo con la parte administrativa, o alguna propuesta, o algún problema de conducta, etc. Obviamente que tenía y sigo teniendo una idea política, siempre, digamos, adherí al peronismo. El peronismo en aquel momento era un peronismo muy de efervescencia, porque estaba recién llegado Perón, había mucha expectativa con eso. Y bueno, yo viví el 73 en adelante, todo el auge del camporismo y las contradicciones posteriores, y después vivimos todo lo que fue el posterior a la muerte de Perón, el lópez-reguismo, etc. Mi Perdón, militancia, perdón. Una mi pregunta. militancia, En si mi aquellos, militancia, te quería hacer una pregunta. En aquellos años de tantas dudas, que a las cuales yo también participé de algunas, ¿vos considerás que nos podríamos haber comportado de otra manera? ¿Tenés algo de qué arrepentirte de haber hecho o no haber hecho? ¿Cómo vivís esa duda, si es que la tenés? bueno, algunas cosas. Primero, eh, no es arrepentimiento, en todo caso es una crítica, ¿viste? Porque, qué sé Sí, yo, estamos criticando con el diario del lunes, ¿no? claro. Pero sí, por supuesto, a mí ante todo me parece que Perón le dio a la juventud un montón, y la juventud no comprendió, no agradeció, no valoró. ¿A qué me refiero? La juventud tuvo un ministerio, claramente el Ministerio del Interior. La juventud tuvo diputados, y la juventud tuvo una llegada muy grande a la sociedad, interlocutores institucionales. Estamos hablando de diputados. Recordemos que Nilda Garré era diputada y tenía 20 y tantos años, por dar un nombre de tantos. Rigui era ministro del Interior, por dar un nombre de tantos, porque también Puigros, ministro de Educación, etc. Entonces, Perón, cuando asume el poder, reparte ese poder entre la gente que, bueno, hizo mucho para que Perón volviese. Por supuesto que la juventud hizo mucho, pero también los sindicatos hicieron un montón, la resistencia peronista hizo un montón, y bueno, los jóvenes en aquel momento éramos jóvenes, o sea, éramos chicos cuando, o no habíamos nacido cuando la resistencia peronista vino. Y Perón repartió el poder, y eso no se valoró, no se comprendió la verdadera dimensión, y no se acompañó. Yo me acuerdo críticas ridículas, a mi entender, más o menos en aquel momento y claramente después, hacia Helbar. Ojalá tuviésemos un plan económico como el de Helbar, ¿no? O sea, Incluso Perón repartía el poder con otros sectores políticos, no solo con el peronismo, sí, ¿no? no, por supuesto, no nos olvidemos del abrazo con Balbín, que no era Alfonsín, ¿eh? Era Balbín. Ujú. Y sin embargo, Perón vino y se dio ese abrazo, que además de ser un símbolo, era realmente todo, era parte de un intento de un acuerdo realmente y una construcción nacional. Y eso no se comprendió. Había una cosa así, que Perón se tenía que poner, no sé, el uniforme, viste, de Fidel, y salir y bajar de la Sierra Maestra, y son realidades distintas. Son realidades distintas, son historias distintas, son pueblos distintos, son culturas distintas, son sensibilidades distintas. Bueno, eso no se comprendió y se actuó mal, para mí. Y también hubo una debilidad del cálculo de vida de Perón. Tuvo miedo la juventud de que Perón falleciera en medio de su mandato y el poder con las armas tuviera nuevamente raptar a la Argentina, ¿no? ¿Qué te dio fuerzas para sobrevivir a todo ese tiempo de cautiverio? Bueno, lo que te da la fuerza es la colectivización. Mira,
periodo más difícil en general, y eso te lo puede decir cualquier compañero o compañera, es cuando estás solo. Es el primer tiempo, Ujú. que en algunos casos fue 1 o 2 días, en mi caso fueron casi 10 días, que fue terrible, terrible, terrible ese aislamiento supremo. ¿Viste? No, no, o sea, encapuchada, esposada, casi inmóvil, ¿viste? Que solo te sacaban para ir al baño sin escuchar otra cosa que no sea o el discurso de los represores o, bueno, por otro lado, los gritos de los compañeros y compañeras, ¿no? O sea, en una situación muy terrible, pero posterior a eso, cuando estuve en un campo de concentración, que es el mayor tiempo que estuve, en ese lugar tuvimos una colectivización muy importante. Si bien los represores se habían dividido en tres categorías, había un pequeño grupo que le llamaban las colaboradoras, había otro grupo intermedio que ellos le llamaban esto, los posibles recuperadas, ¿no? Porque dividieron entre varones y mujeres, estamos en espacios muy chicos, éramos muchísima gente, y después estábamos mayoritariamente las irrecuperables, donde a mí me tiraron ahí junto con, bueno, éramos la mayoría de gente embarazada, gente mayor, etcétera. Y ahí fue la colectivización. Fue que estabas hambreada, que llegase un tacho de comida y que antes de comerlo, bueno, esperá, se repartía, se trataba de repartir equitativamente, pero equitativamente no es la misma cantidad cada una, sino que se repartía de acuerdo a las necesidades. Entonces, había compañeras que estaban embarazadas que se les daba más comida, había, bueno, estábamos las menores que se nos daba un poco menos que las embarazadas, pero más que a la mayoría de las compañeras. Se repartía de una manera justa, justa. Entonces, desde esa Verónica, pequeña cosa hasta cosas, por supuesto, mucho más grandes, todo se colectivizó. Y eso te da una potencia enorme, sumado, y esto sí lo quiero decir, a la actitud básicamente de nuestras madres, pero también de algunos papás que ayudaron mucho para encontrarnos, que bueno, en algunos casos se viajó a Europa y se hizo denuncias en todos lados, porque vas a todos lados, Naciones Unidas, Cruz Roja, etcétera, etcétera, y lograron que Cruz Roja en el año 77 viniese al campo de concentración, entró, entonces tuvieron que blanquear, limpiar, etcétera, cambiar la comida, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, mejoraron las condiciones de vida, ¿no? Entonces, o sea, fue una cosa conjunta, y ahí sí quiero decir lo siguiente, ahí yo cuestiono mucho, muchísimo, el rol que tuvieron algunas organizaciones armadas, sobre todo, que si bien tenían un montón de compañeras y compañeros en los campos de concentración, no ayudaron a nuestros familiares. Nunca sacaron una solicitada pidiendo por nosotros en Europa y tenían plata, ¿viste? La verdad que tenían plata, digamos todo, y hay que ponerlo en cuestión a esto, alguna vez tenemos que ponerlo en cuestión. Eh, Nunca colaboraron con, qué sé yo, justamente con hacer viajar a nuestros familiares para, bueno, que pudiesen hacer las denuncias, etcétera, porque era clave, viste, que nuestros familiares hicieran las denuncias y tampoco las acompañaron. O sea, bueno, no no nos estuvieron. olvidemos que se reunieron con Masera en España. Bueno, además, ¿no? Entonces, en París, se supone que es en París, pero En sea en París. París, en España, donde haya sido, supuestamente Elena Holberg vio eso, pero supongamos que fue en España, donde fuere, me parece algo atroz si fue para plantear una tregua, Claro, un no sé qué. uno O se sea, puede porque reunir con, hasta lo entendería si fuese para liberar gente. Pero no fue para liberar gente. uno se puede reunir con el enemigo, pero para ver qué, exactamente.
Exactamente, para Patricia, liberar, o sea, vos negociás una liberación de los tuyos, pero eso se hace en el marco de, justamente, de comprender de que hay un periodo en el cual era un exterminio, era realmente una política de exterminio, y uno comprende eso, está en retirada, trata de salvar a los propios, pero acá en vez de salvar a los propios, había una incitación al suicidio porque la propuesta era tomate una pastilla de cianuro. Y esto hay que decirlo. Esto fue, no es es un concepto errado. Es un concepto criminal. Pero además es un situaciones concepto límites, ¿no? políticamente errado. Por Situaciones favor. límites. Yo Patricia, comprendo que son situaciones. Pero está bueno también, al menos por lo menos nosotros, porque yo lo escuché de muchas compañeras que llegaban, sí me tomé la pastilla y me la sacaron, porque después los represores salían con un médico que llevaba un tarro de vaselina y entonces a alguien que se tomaba la pastilla lo envaselinaban, le hacían tragar vaselina y después lo hacían no sé qué le ponían para que vomite. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas, me parece, hablando de este tema en estos días, me parece que también hay que discutirlas. Eh, y bueno, porque le daremos un espacio Hay un porque tiempo para cada cosa, por supuesto. es un tema complejo. seguro, seguro, seguro. Pero bueno, no terminé algo que sí quisiera decir, que A hay una ver. diferencia entre terrorismo. El terrorismo es una política que puede ser inclusive una política insurgente, pero ¿qué es lo que hace el terrorismo? El terrorismo te pone una bomba en un subte, como lo han hecho, por ejemplo, algunos grupos islámicos en Atocha, para nombrar algo cercano, o sea, Acá en uno puede Plaza de Mayo, sí. imaginar. Claro, o, bueno, era lo que, o pone justamente una bomba en la boca del subte y Ajá. mata a un montón de gente Ramón que fue Carranza, justamente a ministro una de... movilización pacífica. Eso es terrorismo. ¿Vivimos terrorismo en Argentina? Sí. Sí, Y fue ese. O llama a un desfile y dice que van a tirar flores, porque eso no sé por qué no se recuerda tanto, pero así fue una de las cosas que dijeron, y en ese desfile aparecen y tiran bombas como fue el bombardeo de Plaza de Mayo. Eso es terrorismo. tal cual. También está el terrorismo de Estado, por supuesto, que es lo que estoy contando. Secuestros, torturas, concentración de los detenidos ilegales en campos y luego exterminios masivos. Eso es terrorismo de Estado. En nuestro país lo que hubo fue, en un sentido o en un tiempo, hubo una resistencia, la resistencia peronista, en el marco de que estaba prohibida la palabra Perón. A ver, o sea, no es que había cierta censura, o sea, hasta la palabra estaba prohibida. Entonces, ahí hubo una resistencia y posteriormente hubo una insurgencia, ¿sí? Que no es lo mismo que terrorismo. Por ¿Por supuesto. qué? Porque terrorismo es aquello otro de la bomba en el subte, por dar un ejemplo, en un Sí, medio sí, de lo que locomoción sufrió el masivo, peronismo. indiscriminado. Lo que Entonces, sufrió el o peronismo. bombardear una plaza, eso es Bueno, terrorismo, o el terrorismo de Estado. Entonces, no hubo terrorismo por parte de las organizaciones de los 70 que fueron insurgentes y que, por cierto, ya estaban bastante diezmadas para cuando se dio el golpe. Tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo como Montoneros no tenía aquel poder de fuego que tuvieron en algún momento, y se supone más o menos, que estaban hablando de más o menos alrededor de 1.500 personas que estaban armadas. Si estamos hablando de alrededor de 30.000 desaparecidos, bueno, hay una diferencia bastante grande entre 1.500 personas armadas, que no porque estén armadas merecen ser exterminadas, ¿no? Acabo de contar un caso de un supuesto enfrentamiento donde los compañeros no tenían armas, se entregaron, sacaron una camisa blanca, lo cuentan los vecinos. Hubo un juicio en Santa Fe y narra todo esto. Eh, y el tipo se entrega con las manos en alto y en el medio de la vereda lo balean. sí, Y pasó lo después mismo entra a la casa. con una hija de Oestergel que la mamá pactó
entregarla con alguien del ejército para que la detuvieran, pero le salvaran la vida y la dejaran salir, y por supuesto aceptaron. Elsa dio una fecha y un lugar, la entregó a la hija para salvarle la vida, y por supuesto el ejército la exterminó. Patricia, todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración a toda tu lucha y a toda tu trayectoria, con el respeto que te hemos aprendido a tener y el afecto enorme a tu humanidad. Así que muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a ustedes. Bueno, simplemente digo algo, dos palabras, pero recordar que en aquel momento todo esto se hizo para poner un nuevo modelo social a través de un nuevo plan económico bueno, que en aquel momento fue el de Martínez de Oz, ¿sí? No es casual que uno de los puntos claves de ese nuevo plan económico fue la estatización de una deuda privada. Fue tomar deuda en el exterior, por un lado, pero por otro lado, la deuda de los grandes empresarios de aquel momento, los Bulgeroni, los Macri, los Roca, bueno, se estatizó. ¿Quién lo hizo? Caballo. Mira vos, que después fue el que dolarizó, intentó, digamos, a poner una paridad con el dólar, el 1 a 1, en el menemismo, que tenía en el Banco Central a un señor que justamente articulaba toda esta bicicleta financiera que se generó por eso, que se llamaba Sturzenegger. Que después ese señor fue convocado por De la Rúa en el 2001 y que nos hizo volar en 1000 pedazos. Y que tenía en el Banco Central a un señor que se llamaba Sturzenegger. Y que hoy vuelven a poner esa misma política con la fantasía de la dolarización nuevamente. Deuda, dolarización y políticas de exterminio. En un momento se tuvo que realizar, porque no tenían el plafón, a través de un exterminio masivo de opositores. Entre esos 1500 que hablaba hoy y los 30.000 o más, es un número indeterminado que en otro día explicaré por qué es indeterminado, pero no porque nosotros no sabemos el nombre de nuestro compañero, pero yo no sé si esa compañera que la trasladaron de un lugar a otro y estaba embarazada, la mataron o, viste, tuvo su bebé y se apropiaron del bebé y ella sí, no, o sea, hay varios casos y muchos casos no denunciados también, etc. Entonces, en ese momento, se impuso un plan económico justamente por una masacre. Hoy lo están poniendo a través de elecciones y a través de alguien que por supuesto no cumple con el mandato que le dio el pueblo. Prometió un ajuste para la casta y yo veo que la casta está beneficiada. ¿Quiénes son los beneficiados? De nuevo, aquellos mismos, Bulgeroni, Macri, Roca, Los mismos de los siempre. mismos de la dictadura, el mismo plan de la dictadura, las mismas promesas de la dictadura, las mismas ilusiones de la dictadura y los mismos ejecutores. Y la Entonces misma la masacre memoria, sobre la sociedad, porque quitar los remedios oncológicos o cosas por el estilo es una forma de exterminio. Muchísimas gracias, compañera. exactamente, bueno, hasta Muchísimas la gracias. victoria. De nada. Gracias.